La hermana Mariana Ivalú es religiosa de la Congregación de los Servidores de la Palabra, licenciada en Teología Bíblica. Su tesis, cuando los huesos secos escucharon el Dabar y vivieron por la Ruaj. Se trata de un análisis pragmalingüístico de Ezequiel 37, del 1 al 14, que presentó en la Universidad Pontificia de México en el año 2017. Ella ha escrito diversas obras. Una de ellas, la importancia de la evangelización en la reconstrucción del tejido social en México, en el libro Mirar con ilusión el futuro de México. Tiene diversas obras, diversos artículos como Vaticano II, Ilusión, Desencanto y Desafío, o La negación de Pedro es curada con el amor. Actualmente trabaja como traductora y revisora de la Nueva Biblia Misionera. Imparte clases en diplomados bíblicos en la Universidad Pontificia de México. Le damos pues la bienvenida a la hermana Mariana Ivalú. Muy buenas tardes. Comparto este tema que ha sido para mí también un itinerario de encuentro con la palabra, de conversión personal. La importancia de las mujeres en todo este tejido bíblico que de ordinario ha sido escrito, como sabemos, pues desde la perspectiva masculina en razón de los contextos. Entonces, una mirada del libro de Ruth desde la importancia de las mujeres y el desarrollo de sus palabras, acciones, gestos, como expresión bellísima del cuidado del otro. Bien, como un resumen general de esto que vamos a ver, leo el abstract que he preparado para el artículo. Las instituciones del Goelato y el Levirato en Israel reflejan la conciencia profunda de un pueblo que tiene al otro, al desprotegido, como objeto de su atención. La primera tiene que ver sobre todo con la conservación del patrimonio y de la tierra. La segunda con la descendencia, permitiendo que el nombre de un clan prevalezca en el tiempo. Entonces, de entrada, acercarnos a estas instituciones judías, expresión de la importancia que tiene el cuidar al desprotegido. Me detengo un poco en el tema del goelato en el artículo que iré compartiendo, porque la propuesta es una ampliación semántica del término goel, no con intención de hacer una crítica al modo ordinario de comprenderlo teológicamente, sino más bien una ampliación a partir del gran goel, que es Yahvé, el gran rescatador. Para que también podamos encontrar la concreción histórica del goel en personajes femeninos, como en este caso Noemí y Ruth, como una especie de goeles. El libro de Ruth narra la historia de dos mujeres que se encuentran en una situación compleja de entre la desprotección social en un mundo patriarcal y la búsqueda de un futuro estable y promisorio. Intentamos hacer una lectura que se acerque al protagonismo de las mujeres en la trama del libro, donde tanto Ruth como Noemí fungen como pariente protector una de la otra, intercambiando gestos de sororidad que siembran esperanza en medio del desamparo. Empiezo situando un poco contextualmente cosas que ya conocemos, pero para seguir el hilo del artículo, del compartir. No es fortuito que el libro de Ruth pertenezca a los Megilot festivos, estos libros que acompañan las fiestas principales de Israel. El Cantar de los Cantares, que se lee solemnemente en la fiesta de Pascua,
El libro de Ruth se lee en la fiesta de las semanas o Pentecostés. El libro de las Lamentaciones se lee litúrgicamente en esta conmemoración de la destrucción del templo. El Eclesiastés se lee en el contexto de la fiesta de la cosecha o de las tiendas, y Esther en la fiesta de Purim. Hay elementos concretos que relacionan el libro de Ruth con la fiesta que acompaña. La historia de Ruth se desarrolla en época de la primera cosecha. Pero hay algo más. Estos libros han sido canonizados por la comunidad en una especie de religiosidad popular, donde en estos 5 libros de los Megilot están ausentes prácticamente los temas en torno al templo, los sacrificios o la estirpe sacerdotal. Parecen reflejar más bien la fe que acontece en la cotidianidad, en las casas, en los campos, en las habitaciones nupciales. Una interesante propuesta señala a los Megilot como una especie de Torá femenina. Esta propuesta la hace Marisela Mena, una doctora colombiana. Es la primera teóloga negra en este país. Y al hacer reflexión sobre este tema dice: la palabra hebrea Torá nos remite al lenguaje coloquial del Antiguo Testamento, donde originalmente designaba la enseñanza o instrucción de la madre. Cita Proverbios 1:8. Escucha, hijo mío, la exhortación de tu padre. No rechaces la Torá de tu madre. Para introducir a sus hijos en los caminos de la vida y advertirlos ante los peligros de la muerte. La narrativa del libro de Ruth podría considerarse como una de estas enseñanzas o instrucciones que nacen en el ámbito de la casa, con tal impacto que son asimiladas como legados sagrados por la tradición sacerdotal. Nacen en la cotidianidad, nacen en la casa y logran entrar en el imaginario colectivo del pueblo de manera que se convierten ya en libros sagrados leídos en las principales fiestas de Israel. La moabita Ruth se convertirá en la abuela del rey David y así quedará vinculada por siempre a la historia redentora de la humanidad. Voces femeninas que resuenan por los siglos. Bien, ahora hay un contexto que está detrás del libro de Ruth y tiene que ver también con temas del post-exilio, diría el padre Gabriel, ¿verdad? Que son los temas de especialización. Un tema central es el tema de matrimonios mixtos, en pro de la reconstrucción del pueblo en estos lineamientos de pureza e impureza. Pero me ha parecido interesante también resaltar cómo estas, entre comillas, daños colaterales de una medida fuerte como es esta, y lo entrecomillo mucho porque la historia, imaginemos, de las mujeres abandonadas y de los niños huérfanos por estas medidas de prohibición de matrimonios mixtos, han quedado ahí como, de alguna manera, memorias silenciadas. Entonces, bueno, este tema es relevante en el contexto en el que hablamos. El libro de Ruth se inscribe en el bloque de los Ketubim. Sea por la temática tratada como por los arameísmos presentes, podemos colegir una composición tardía del texto, ubicando su composición en el post-exilio. El modo de composición de la obra nos hace pensar en una narración episódica, a modo de breve novela, que si bien pretende desarrollarse en el tiempo de los jueces, hace un uso de la historia a modo de marco de referencia, tratando los datos con mucha libertad. Entonces, el narrador nos ubica en la época de los jueces, pero
Es muy posible, la mayoría de los exégetas así lo reiteran, que el libro haya sido escrito en el posexilio, en la época de dominación persa. Tópicos como la migración y la posibilidad de integración de los extranjeros en el pueblo de Israel, presentes en el libro de Ruth, podrían significar una especie de contestación a la propuesta de pureza étnica acentuada en el posexilio. Al regreso del destierro, en la etapa de reconstrucción, las reformas bajo el liderazgo de Esdras y Nehemías planteaban, entre muchas otras cosas, la prohibición del matrimonio con mujeres extranjeras, considerando que dichas uniones propiciaban la impureza del pueblo. Cito Esdras 10, del 2 al 3. Entonces Secanías, hijo de Jehiel, de los hijos de Elam, dijo a Esdras: hemos sido rebeldes a nuestro Dios, casándonos con mujeres extranjeras, tomadas de entre la gente del país. Ahora bien, a pesar de ello, todavía hay una esperanza en Israel. Hagamos un pacto con nuestro Dios, comprometiéndonos a despedir a todas las mujeres extranjeras y a los hijos nacidos de ellas, conforme al consejo de mi Señor y de los temerosos de los mandamientos de nuestro Dios. Hágase según la ley. Esta es la disposición. Despediremos a todas las mujeres extranjeras y a sus hijos. Y Esdras 10:44 nos hace ver que así ocurrió. Todos los que tenían esposas extranjeras las despidieron. La prohibición de matrimonios mixtos, impulsada por una visión ritual, cultural de la realidad, dejaba entonces tras de sí familias destruidas, mujeres desprotegidas y cientos de huérfanos, silenciados por el peso de una medida drástica de corte nacionalista. Y Anirí Angulo, una teóloga española, nos dirá que estos sufrimientos, estas situaciones de indefensión y dificultad social de las mujeres en esta época no están recogidas en ningún texto bíblico. Estas experiencias de indefensión, dolor, sufrimiento, pues las suponemos por los contextos, porque la afirmación es: estas mujeres fueron despedidas junto con sus hijos. Pero las voces de estas mujeres, de alguna manera, pues han quedado así, como memorias silenciadas. Este artículo intenta seguir una línea hermenéutica, interpretar esta historia bella, sencilla, que se introduce sutilmente en el imaginario israelita como una forma de protesta. El sufrimiento de los extranjeros, las mujeres, los migrantes, no debe ser tratado como mero daño colateral. Ellos no pueden ser borrados de la historia de salvación bajo el argumento de una purificación salutífera de la comunidad. Noemí y Ruth, una viuda y una extranjera, a pesar de su precaria condición, han decidido cuidarse una a la otra. Y entro aquí en el tema de la figura del Goel para enmarcar el tema central de esta ponencia, que es Ruth y Noemí, mujeres que se cuidan, y una afirmación que hará una teóloga también de las abuelas Goel. En el libro de Ruth, la presencia de voz juega un papel importante en la trama. Es una expresión concreta de la providencia divina, el Goel, para dos mujeres que han quedado solas, sin una figura masculina que las respalde. Como se verá, hay manifestaciones de protección y cuidado que acontecen también en el anonimato de la vida ordinaria, con el protagonismo de Noemí y Ruth. La figura de Goel o pariente protector deriva de una concepción colectiva y solidaria que los israelitas tienen de sí mismos y el modo de ser familia.
La tribu, el clan son una sola persona y de esto se desprenden los derechos y obligaciones que involucran a las personas, a los bienes. El goelato es una institución que aboga por la conservación de la tierra, además de que el goel asume también la responsabilidad de cuidado y dignificación de los parientes más desprotegidos, como incluso ser vengador de sangre en caso necesario, como sabemos. En el libro de Ruth aparece en esta institución el personaje de Booz, además de otro pariente innominado. No nos presentan el nombre, solo nos dice que hay un goel más próximo que Booz, ¿no? La vida pública en Israel gira en torno al varón, así entonces será Booz el que da la cara por Noemí y Ruth y se presenta en las puertas de la ciudad para definir el destino final de las mujeres y de las posesiones de Elimelec. Llama la atención, ¿verdad?, cómo algunos han intentado hacer el vínculo entre el goelato y el levirato. Sigo aquí la traducción que hace Vilches, donde más que hablar de la obligación del pariente protector obligado a desposar al estilo, decíamos, de Levir, más bien la traducción que hace Vilches de este texto es Booz diciendo al pariente innominado, al goel innominado: tú compras el terreno y yo ahora adquiero a Ruth. Y este pariente al final decide, al verse mermado en su patrimonio, rechazar la compra del terreno. Digamos, no parece que haya una relación directa entre el goelato y el levirato en este texto, como algunos autores lo llegan a proponer. Es la propuesta, ¿no? Que más bien fungen como goeles, como protectores del patrimonio. ¿Por qué el goel innominado compra o decide comprar los terrenos de Elimelec? Pues porque está fungiendo como protector, ¿no? Para que la tierra prevalezca en manos del fallecido. Pero la compra, digamos, la compra del terreno no incluiría de suyo el desposorio con Ruth. Esa sería como la tesis, ¿no? En este caso. Booz decide entonces casarse con Ruth. El pariente innominado rechaza la compra porque teme que un hijo de Booz y Ruth pueda exigirle la tierra adquirida. Y la historia termina así, como una especie de final feliz. Todo esto sucede en la publicidad necesaria para dar paso legal a las decisiones. Pero detrás de esta historia pública, ir a las puertas, hacer el trato, se desarrolla una historia al interior de la casa, donde las mujeres son las protagonistas. Y escribo aquí también una cita de Katia Rejane, que señala lo siguiente: la casa de Noemí es el punto de partida y de llegada de todas las acciones. Allí son planeados en los detalles todos los pasos que deben ser dados para que el derecho a la tierra, al pan y a la vida sean garantizados. A Booz lo encontramos en el campo, en la era, en las puertas. Pero ¿dónde se está en realidad tramando lo que sucederá? En la casa. La casa es el espacio de las mujeres en el texto, en el texto de Ruth y en las culturas antiguas. Este era el espacio propio. Ahí las mujeres, desde este espacio aparentemente privado, de alguna manera anuladas, entre comillas, de la vida pública formal, ahí ellas tejen su propia salvación. Y no solo la de ellas, sino la de el pueblo de Israel. Entonces, bueno, aquí está aconteciendo algo. Y paso al punto nuclear, final también. Noemí y Ruth como pariente protector.
Lo entrecomillo porque no hay una pretensión de cambiar en esta propuesta, en esta tesis, los paradigmas de teología tradicional del goelato. Más bien, una ampliación hermenéutica de la figura del Goel, que tiene su punto de partida en Adonai, el rescatador absoluto que puede encarnarse históricamente también en personajes femeninos. El punto de partida de la narración en el libro de Ruth es la carencia. No hay pan en Belén, curiosamente, ¿verdad? La casa del pan. Elimelech y su familia tienen que emigrar a Moab, se quedan sin tierra. Otra tragedia, Noemí pierde a su marido, se suma una más, pasado el tiempo, pierde a sus hijos que se habían casado con 2 extranjeras. Noemí y sus nueras, Ruth y Orfá, se encuentran en una coyuntura vital. Para sobrevivir han de cuidarse unas a otras. Solo se tienen a ellas mismas. Han perdido a los hombres que las cuidan y proveen. Están solas. Las palabras de Noemí, nombre que significa dulzura, destilan amor y preocupación por las nueras. Noemí no está dispuesta a arrastrarlas junto con ella a un destino de incertidumbre. Ruth y Orfá son extranjeras y pueden volver con su familia y su pueblo. Noemí piensa en ellas antes que en el bien propio. Y este gesto delicado va a ser correspondido por las jóvenes nueras. Tampoco están dispuestas a abandonarla. Están decididas a cuidarse mutuamente. Orfá finalmente cede a la petición de Noemí, vuelve con sus paisanos. Incluso algunos ven en el nombre de Orfá, que suelen algunos traducir como nuca, como este momento en el que ella se vuelve, ¿no? Se vuelve a su pueblo y da la espalda, digamos. Aunque en realidad también Orfá tendrá que enfrentar un futuro distinto para ella después de haber vivido tanto tiempo lejos de sus paisanos. Pero Ruth mantiene el propósito de acompañar y cuidar a su suegra. No insistas en que te abandone y me separe de ti, porque a donde tú vayas, iré yo. Donde tú vivas, viviré yo. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Las palabras que aquella moabita dirige a Noemí han quedado en la memoria de la tradición israelita como expresión del amor universal de Dios, que es capaz de llamar a la alianza a judíos y extranjeros. Adonai, el gran Goel, puede aceptar esta promesa de Ruth, que se obliga por las palabras de su boca a convertirse en miembro del pueblo hebreo. Hay ecos, por supuesto, aquí de las palabras de alianza y de alguna manera Ruth decide abandonar su pueblo, sus dioses, para abrazar el pueblo, el Dios de Noemí. Las palabras de Ruth son un compromiso en la comunión de destino con Noemí. Entonces, Noemí primero renuncia al bien propio en favor de las nueras, después Ruth renuncia al bien propio en favor de la suegra. Vemos estos gestos, ¿no? Delicados. Desde este momento y hasta el final del relato, Noemí cuida de Ruth y Ruth cuida de Noemí. Ambas se convierten de algún modo en pariente protector una de la otra. Desde su pobreza e indefensión, están dispuestas a velar por el bien mutuo. Se convertirá este bien mutuo en bien para todo el pueblo, pues gracias a estos gestos de delicadeza y protección, David vendrá a este mundo y se convertirá en el Mesías de Israel. Los gestos de suegra y nuera parecen relativizar de pronto las tareas que competen al varón protector. Ellas se convierten una a la otra en refugio, aliento y sostén. Y cito Angulo aquí al respecto de estas relaciones.
La decisión de Ruth, inquebrantable y más allá de lo razonable, impulsa a Noemí a implicarse en el cuidado de su nuera hasta el punto de asumir para con ella un rol paterno. Del mismo modo que lo normal hubiera sido animarlas a regresar a la casa del pater familias y no a la de la madre, como exhorta, como se exhorta en el relato. En el patrón de comportamiento habitual en la sociedad judía, el padre era el responsable de buscar para sus hijas aquello que la belenita había deseado para sus nueras, vida apacible en la casa de un nuevo marido. En cambio, la suegra de Ruth será la que trame con ella el modo de seducir a Booz. Entonces, digamos que Noemí asume ese rol paterno de buscar con quién pueda casarse y lograr, ¿verdad?, el desposorio que le asegura una vida estable. Ruth, la amiga, según un probable sentido etimológico, renuncia a su historia, ancestros, valores, costumbres, elige un pueblo y una fe ajenos. En algún momento renuncia incluso a ser fecunda, a casarse, a irse con su suegra. Ella no sabe lo que vendrá a futuro, ella simplemente decide acompañar a Noemí. Aquí tocamos el misterio del encuentro con Dios, que permite al ser humano descubrir nuevos modos de relacionarse, superando fronteras étnicas, culturales y sociales. Estas mujeres ejercen un goelato cotidiano, asumiendo el compromiso de velar permanentemente por el pariente frágil, siendo apoyo y refugio. Olga Lucía Álvarez escribe sobre el libro de Ruth un artículo titulado El libro de Ruth tejido a mano. Y uno de los hilos que tejen esta bella historia es la que ella denomina goelato sin fronteras. Ser goel, dice Álvarez, es tarea del que ama. Goel significa parientes, familia, con derecho y obligación de proteger y cuidar. Álvarez amplía esta idea recordándonos estos gestos de protección. Cada una jugó su papel en bien del otro, otra. Noemí estaba preocupada por su nuera. Ruth, a su vez, estaba afanada, preocupada por su suegra. El hijo que engendró Boaz no es para él, sino para Elimelec. Ese hijo que nació de Ruth y Boaz, llamado Obed, será el padre de Isaí, a su vez padre de David. Así queda asentado tanto para la tradición judía en el Megilot de Ruth como para la tradición cristiana el parentesco de Ruth y Noemí como las abuelas Goel, rescatadoras del pueblo de Dios. Concluyo. El libro de Ruth plantea una historia que resulta significativa también para estos tiempos. Es una invitación a la sororidad. Es una palabra que escuchamos mucho actualmente. Tiene un significado preciso, define la Real Academia Española, que implica relación de solidaridad entre las mujeres, especialmente en la lucha por su empoderamiento. Y aquí también asumo lo que empoderar significa, porque podríamos también de entrada dar una connotación negativa cuando no es formalmente el propósito de que sea una palabra agresiva o combativa. El mismo diccionario define empoderar como hacer poderoso o fuerte a un individuo o grupo social desfavorecido. En ese sentido, empoderamiento. Hacer poderoso o fuerte a un individuo o grupo social desfavorecido. Así entonces, esta historia de Ruth es una invitación a cuidarnos, en este caso como mujeres, vincularnos, hacer lazos de promoción
ayuda, dignificación en ambientes que históricamente han sido predominantemente masculinos. Es una invitación a la empatía y a la preocupación por el otro. Estos rasgos de la empatía, la preocupación, son rasgos que solemos relacionar con lo femenino y los poseen tanto varones como mujeres, porque finalmente todos provenimos de la unión de dos gametos. En cada varón hay un elemento femenino, en cada mujer hay un elemento masculino. Así estamos creados por Dios. Así entonces, el tema de la protección del otro tendría que ser una tarea de todos. Vos manifiesta suma delicadeza en el trato a las mujeres y se convierte en el protector que representa a Adonai. Noemí y Ruth, a su vez, representan también desde su ser de mujeres este gesed entrañable de Dios. Al unirse y apoyarse, encuentran nuevas formas de dignificarse y de rescatar no solo su propio destino, sino el de todo un pueblo. Las dinámicas de exclusión han amenazado a la humanidad antes y también hoy. Tendemos a construir barreras, visibles o invisibles. Y en estos tiempos en donde la violencia hacia las mujeres se visibiliza, la vida y las palabras de las mujeres de la Biblia gritan poderosas. Yahvé salva, cuida y abraza con amor de madre, de hermana, de hija, de nuera, de suegra. Gracias. Muchas gracias, hermana Mariana Ibalú. Gracias por esta ponencia. Abrimos el espacio para diálogo, así que estamos listos, los seminaristas están listos. Aquí. Sí, muchas gracias. Mariana, gracias por lo que nos compartes, sobre todo porque sé que viene desde tu ser, muy desde ti, desde lo que tú eres. Cuando en la mañana el Padre Gabriel nos hablaba de estos dos verbos que Dios nos regala, que era servir y cuidar, que Dios regala a Adamá como humanidad, yo no pude evitar pensar en Dios como esa imagen y semejanza que nos da, como ese amor materno. Y ahora no puedo evitar relacionarlo con tu ponencia que lleva el título de cuidarse, este verbo cuidarse, como una manera de amar. Y también, como mencionaste, que Dios también se encarna, en lo femenino. Entonces la pregunta es, ¿cómo podríamos también enlazar, relacionar este cuidar del inicio de la creación que nos hace semejantes a Dios como una forma de amar, ahora con tu investigación de Ruth y Noemí? Sí. Como decíamos, ¿no? El cuidar es una tarea de todos, ¿no? Pero sí es curioso que cuando la Biblia nos habla del gesed, que tiene que ver con este amor protector de Dios para la humanidad, también lo hace con esta palabra, ¿no? El rajamim como amor de entraña, que tiene mucho que ver con amor materno. Entonces, sí creo que el cuidar es tarea absolutamente de todos, ¿verdad? Y que este énfasis o acento en lo femenino no tiene obviamente como meta descartar otros modos, ¿no? De expresión de este cuidado, más bien hacer esos énfasis, ¿no? Decir, bueno, todos tenemos la experiencia del amor materno, todos tenemos la experiencia de lo que una madre es capaz de hacer desde su condición más frágil, ¿no? Entonces creo que es solo eso, como hacer énfasis, ¿no? Es énfasis en Dios como este ser que ama desde las entrañas, ¿no? Al modo en que lo hace una madre.
Bien, muchas gracias, hermana, por su participación. Siempre es bueno escuchar la capacidad de trabajo de una mujer, sobre todo en la reflexión bíblica. Me llamó mucho la atención, sobre todo, la frase que decía que Dios Goel puede encarnarse en personajes femeninos. Y eso me hace pensar sobre todo en el libro de Esther y en el libro de Judith, pero de manera particular en el libro de Esther, porque en el texto masorético no aparece el nombre de Dios, solamente aparece en la versión griega. Y esto es interesante porque en la teología hebraica, Dios actúa a través de Esther y a través de Mordejai para poder salvar al pueblo de Israel. Y esto me llama mucho la atención porque precisamente en su tema habla mucho de esta perspectiva de estas mujeres donde Dios aparece precisamente como Goel. Me gustaría que abundara un poquito más en esto. Sí, cuando leí esta propuesta de la Torá femenina, como estos Megilot considerados como un bloque, no contrario, sino complementario, digamos, en una alternativa de religiosidad popular, de esta religiosidad que surge en las casas, pensaba en eso, ¿no? En el valor de las mujeres, porque los libros del Megilot tienen, digamos, como una figura femenina muy acentuada, incluyendo esta, ¿no? Del libro de Esther, que es en la fiesta de los Purim. Y cómo es como aparentemente una especie de historia de Dios secularizada, pero real. A modo, ¿cómo está Dios en la historia? Pues a modo de providencia, ¿no? De asistencia. ¿Y cómo se da esa asistencia, providencia del Dios rescatador en el pueblo? En el caso de Esther, pues de una mujer. Y en el caso de Ruth, aunque decíamos la figura pública que aparece es vos, encontramos que detrás de la trama están dos mujeres proyectando esa historia salvífica. De igual manera, en el Cantar de los Cantares también, este planteamiento erótico de dos amantes que se dan a sí mismos, también tiene mucho del elemento, que incluso, ¿verdad? Por eso algunos planteaban por qué está en el canon, si no es una historia formalmente teológica, pero sí creo que en lo cotidiano de la vida, la presencia de Dios se manifiesta salvífica en muchos aspectos, ¿no? En esta cotidianidad. Entonces, sí, me llamó la atención esto, ¿verdad? La canonización, digamos, o consolidación de los Megilot femeninos en la liturgia tan sacra judía, reconociendo el papel de la mujer en la historia salvífica, ¿no? De manera sutil pero fuerte. Mariana, gracias por tu reflexión. Me pareció súper interesante. Un pequeño aporte o quizá una motivación de guía de continuidad de reflexión. Me preocupa cuando el amor de Dios se refleja en mujeres, porque eso discrimina a los hombres. Que también puede ser el reflejo de un amor de padre, de alguien que cuida, de alguien que entrega la vida, de alguien que es capaz de emigrar dejando a su familia atrás. Entonces, me preocupa el tema de la discriminación, te reitero, cuando el amor de Dios se refleja solamente en un género, como en este caso el femenino. Te invitaría a recorrer por ahí un poquito también y tratar de vincular tu reflexión en ambos géneros, o el amor paternal, ¿no? Hablándolo inclusivamente, en hombres y mujeres. Gracias. Sí, como he dicho al inicio, la intención no ha sido tanto como hacer una opción, ¿no? Decir o esto. Más bien, creo, sí, valoro esto, ¿no? Sé que en general no son tiempos para división, sino para vinculación. Pero solo son como acentos, énfasis, dando por hecho lo otro, ¿no? Digamos, no es que esto de suyo elimina, o desde mi persona, no es que yo diga, entonces
la figura paterna queda como desechada, ¿no? Son simplemente acentos, pero sí, entiendo esta exhortación también. Gracias. Hermana. Bueno, igual, muchas gracias. La relación suegra-nuera es de las más complejas que yo he conocido. Me ha sido difícil acompañar a suegras frente a las nueras y a nueras frente a las suegras, ¿no? Una rivalidad, pero lo que todos sabemos. No encontré algo al respecto en lo que usted nos expuso. Entiendo que tiene que ver la cuestión del cuidado, la sororidad, pero lo que es cierto en nuestra realidad menos latinoamericana, no sé si se da en otros contextos, de esa relación tan compleja, difícil, de competencia, de rivalidad, de posesión sobre el hijo, sobre el esposo con respecto a la esposa o respecto a la madre. ¿Alguna cosa que nos pudiera indicar en eso? Porque yo creo que de todas las relaciones psicológicas más complejas está esta. Y curiosamente el paradigma de sororidad, como usted lo manifiesta, se da entre una suegra y una nuera. ¿Así se podía dar en Israel o es algo solo muy latinoamericano o es un problema de antropología general? Yo creo que es un tema universal, porque tiene que ver también, creo que es parte también de, no creo que sea solo cultural, creo que tiene que ver también con esta actitud enclavada en la mujer de buscar estabilidad para sí y para los suyos. O sea, la mujer creo que constitutivamente tiene como esta impronta, ¿no? Por eso suele decirse que las relaciones entre mujeres son complejas, ¿no? Son complicadas. Pero incluso creería yo que cuando Dios toca el corazón humano es capaz incluso de salvar ahí, ¿no? De suscitar actitudes nuevas. Esta vida nueva en Cristo tiene que ver también incluso con esto, ¿no? Relaciones que antropológica, humanamente pueden ser complejas, difíciles, encuentran desde Dios y desde la fe una respuesta. Y sí, creo que el tema se presta para ser ampliado después en el ethos de las relaciones suegra-nuera, como ampliar un poco más algunas sugerencias que a partir del libro de Ruth puedan iluminar. Pero creo que usted comentaba como la palabra clave. Si entendemos la importancia de la sororidad en estos tiempos, siempre, pero hoy día creo que esta invitación a las mujeres a ser más amigas que enemigas, a ser más vínculos que piedras de tropiezo, pues ayudará muchísimo. Yo creo que tiene que ver con algo antropológico, pero que también desde la historia de salvación se puede dar una respuesta, ¿no? Decir, desde Cristo es posible sanear incluso estas relaciones más complicadas, ¿no? Existenciales, vitales. Sí, aquí por el chat pregunta el padre Antonino Cepeda. Dice, hoy ciertas corrientes de feminismo que se realizan contra los varones, también me planteo, bueno, ¿el empoderamiento de la mujer solo puede realizarse contra los varones o con los varones? No, absolutamente. Como ven en la definición de la RAE, no, incluso ni siquiera menciona el elemento masculino formalmente. Dice, empoderar es hacer poderoso o fuerte a un individuo o grupo social desfavorecido. Entonces, sí, creo que la tendencia también es que estos énfasis en el papel femenino puedan interpretarse por el varón como un ataque. Y pues no, realmente no es de este modo, o sea, no pretende ser. Yo creo que incluso también el tema de teologías femeninas tendría que ver con esto, con poner acentos en las figuras de las mujeres y su acción en la historia de salvación. Entonces, sí, creo que no, la pretensión del artículo no es, como decíamos, hacer confrontaciones, sino más bien poner acentos, énfasis. Y en el tema
propiamente del empoderamiento. No tiene que ver tampoco ni con lo masculino ni lo femenino, sino con otorgar poder a quien no lo tiene o a un grupo que ha sido socialmente o históricamente desfavorecido. Pues sí, ya estamos. Listo. Muchísimas gracias. Muchas gracias por su participación y la riqueza que nos comparte. Esto es un pequeño reconocimiento, pero el reconocimiento viene más de todos y le damos un aplauso, por favor.